Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy miércoles 31 de agosto, último día del octavo mes del año. Son las 5 en punto de la tarde e iniciamos, como es costumbre ya en esta semana, con una canción de El Grupo Marrano. No confundir con el Grupo Expresidencial. Esta es la historia del Penetrator, un pelado que tenía la verga biónica y en las noches echaba 10 palos y en la mañana le hacía una puñeta para que almorzara al gato y 3 ratones. ¡Uy, uy, uy! Mírate comadre, ya llegó la verga que a todas complace. Quiero que te coja, quiero que te embarre todos los mecotes que en tu burro caben. Ya está aquí. Otra vez, cuñado. Ya está aquí. Llegaba el montado con la verga bien hinchada de tantas mamadas que la vieja le daban. Llegaba tarde del trabajo por la desvelada, pero como quiera, los nogales zapaleaban. ¡Cuídate, comadre! ¡Ahí viene el Penetrator! ¡Uy, uy, uy! Cuídate, comadre, ya llegó la riata que tanto esperabas. Quiero que te coja, quiero que te meta toda la pelona por toda tu cola. Ajuda, verga. Dame la mano, Penetrator. ¡Tóquele, marrano! Cuídate, comadre. Ya llegó esta verga que está bien parada. Quiero que te empines, quiero que te agaches para entertarte todos los mecates. Otra vez, cuñado. Ajuda, verga. Vámonos a la verga. Patria, honor, lealtad, ajuda. Estaba sonando la canción El Penetrator del Grupo Marrano, no confundirlo con el Grupo Expresidencial, puro porno corrido en esta semana en Post La Verdad. Hoy miércoles 31 de agosto, son las 5:04 de la tarde, una tarde lluviosa en la ciudad de Bogotá, una tarde fría con mucha agua, mucho frío, muchas nubes y estamos transmitiendo en vivo como es habitual desde Spreaker. Nos pueden escuchar aquí y nos pueden dejar sus mensajes en el chat, como lo hace Diego Arevalo, que dice buenas tardes Andrés, aquí en vivo en el podcast de Post La Verdad y con el Grupo Marrano con su letra un poco rara. Ben Jala también, nuestro común amigo, se conecta y dice saludos Post La Verdad. Esa canción, como diría de Francisco, una marranada.
También nos escribe Doña Jen, dice buenas tardes amigos de Pues la Verdad. Benjale dice el grupo Marrano haciendo el homenaje al zapatero Ajúa. Sí, me sorprendió que ahí también decían Ajúa. Bien marranos. Y Don Iván Dacho, mañana jueves tecnológico con él. Nos escribe y dice muy buena tarde. El podcast de Pues la Verdad también lo pueden escuchar en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y mucho más. Y también estamos en vivo a través de Twitch. Muchísimas gracias a Arturo Anjiro que hace posible que el podcast de Pues la Verdad llegue a la plataforma de Twitch. No en producir la tierra, sino en tenerla, así como Game of Thrones, que muestra ese mundo, pero en Europa. Todos los enlaces, tanto de la canción del grupo Marrano que sonó hoy, como también el grupo en Telegram, también de Twitter, de Twitch, de Consultor Online, tienda informática. Ahí lo pueden encontrar en la descripción de este episodio podcast. A todas estas, a modo de cuña, si ustedes necesitan de pronto una asesoría de carácter online a nivel jurídico o de otros temas, échense una pasadita a la página de Consultor Online, que es la página de Don Iván Dacho, y quien me complace también estar yo ahí colaborando en el tema de las asesorías virtuales. Ahí lo pueden encontrar todo en la info de este episodio podcast. Vamos otra vez a la Ajúa. Patria, honor, lealtad, Ajúa. A Petro le ha tocado hacer cosas que fácilmente los que son petristas pueden criticarle. Que incluso el mismo Petro en dado caso también pudo haber criticado en su momento, incluso siendo oposición. Que hoy siendo gobierno, hoy estando al otro lado del río, pues le toca hacer. No es porque quiera, es porque le toca. Le corresponde. Como presidente, como jefe de Estado, como suprema autoridad administrativa. Ayer se conoció la noticia que Gustavo Petro haya firmado sus primeras extradiciones. 8 ciudadanos, 8 connacionales colombianos van a ser extraditados. Unos a Brasil, otros a España, otros a Estados Unidos por temas de narcotráfico. Mucha gente salió. Ay, pero ¿cómo así que Petro está extraditando? Pero es que él dijo que no iba a extraditar. No. Petro como candidato y ahorita como presidente lo anda proponiendo con Estados Unidos, por ejemplo, revisar el tema, los acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y el Estado colombiano con el manejo de la extradición. Y hasta que eso no se resuelva, hasta que eso no se acuerde, no se modifique, no se decida, pues sencillamente Petro tiene que seguir cumpliendo con su labor como jefe de Estado, como presidente, a la hora de firmar esas extradiciones. Hay que tener en cuenta que es la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, la que recibe la solicitud de extradición por parte del Estado correspondiente, que solicita en extradición a un ciudadano colombiano o a cualquier otra persona que esté en el territorio colombiano y que sea requerido para responder por asuntos judiciales en ese país que lo solicita. La Corte Suprema que revisa, primero, los convenios de los acuerdos de tratado de extradición. Entonces, si es con Estados Unidos, ya es algo de vieja data, entonces se revisa eso. Listo, chequeado. Pero, ¿qué otra cosa también revisa en ese indictment, que es como se llama el expediente que maneja la Corte Suprema de Justicia Sala Penal? Ellos revisan, por ejemplo, que los delitos y las posibles penas que le puedan imponer a esa persona que va a ser judicializado en un estrado, por ejemplo en Estados Unidos, estén también
tipificados en el Código Penal colombiano. Por ejemplo, la justicia norteamericana, cuando extradita a un colombiano, no le puede imponer la pena de muerte, porque en Colombia no existe la pena de muerte. El tratado de extradición que hay, por ejemplo, con los Estados Unidos establece que las penas que se van a colocar en Estados Unidos, los delitos por los cuales se puede condenar a una persona en Estados Unidos, tienen que ser los mismos o equivalentes aquí en Colombia. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la cadena perpetua o la pena de muerte, pero como aquí en Colombia afortunadamente no tenemos la pena de muerte ni la cadena perpetua y tenemos una pena máxima de 62 años, 60 años, pues la justicia norteamericana tiene que obrar bajo esos lineamientos. ¿Por qué? Porque si piden extraditar a alguien para, por ejemplo, imponerle la pena de muerte, pues la Corte Suprema de Justicia no va a dar el visto bueno. Entonces, estas 8 personas a los cuales ayer Petro le firmó la extradición, a estas 8 personas, a cada una de estas 8 personas, la Corte Suprema Sala de Panel revisó su caso y determinó que las solicitudes de extradición, los delitos por los cuales van a ser judicializados, corresponde todo a los diferentes tratados de extradición entre Estados Unidos, Colombia, España y Brasil, y podrán ser extraditados. Dicho visto bueno por parte de la Corte es remitido después al Ministro de Justicia, que ya es el Ejecutivo. El Ministro de Justicia recibe los indictments con los vistos buenos por parte de la Corte Suprema de Justicia, y él lo que tiene que hacer es prácticamente una labor de mandadero, es entregarle oficialmente ya el documento para que Petro, en este caso como presidente, pues firme su extradición y lo ponga al servicio de las autoridades que así lo requieren. Ya, sencillo. Y está el tema del hermano de Piedad Córdoba. Estados Unidos lo solicitó en extradición, el ministro de Justicia dice que todavía no han sido notificados, o mejor, no les han enviado el indictment correspondiente que ya fue aprobado por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal para que el presidente Petro proceda a su firma. Hay que recordar que él en campaña, más que todo en un debate antes de la primera vuelta y frente a una pregunta que le hizo muy específica Fico, Petro dijo que sí, que le extraditaría al hermano de Piedad Córdoba siempre y cuando cumpla con los requisitos por los cuales tiene que ser solicitada. Los requisitos ya los cumplió. La Corte Suprema de Justicia ya hizo lo que tenía que hacer. Le corresponde a Petro firmar esa extradición. Y tiene que hacerlo. Esto no es de que se va a meter la mano en el considere, de que le diga a Piedad Córdoba que qué hacemos, que cómo solucionamos. No, le toca hacerlo. Porque ya la labor de la minucia, de la forma, del procedimiento, lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Petro tiene que ser consecuente con lo que incluso prometió en época de campaña. Y eso fue una promesa de él en un debate. Decir que extraditaría al hermano de Piedad Córdoba siempre y cuando fuera solicitado en extradición. Tiene que hacerlo. Jonathan Castañeda nos escribe desde las bonitas tierras del Santander. Hola amigos postverdaderos, muchísimas gracias a don Jonathan que nos acompaña en el chat en Spreaker. Petro, como presidente y como lo hemos dicho en muchas oportunidades, es el comandante supremo de la fuerza pública, así lo establece la Constitución. Como tal, decide, define, dispone las estrategias dentro del uso legítimo de la fuerza pública, ya sea con la policía, ya sea con el ejército, con la armada, con la fuerza aérea. Anoche, por ejemplo, en Buenaventura sucedió un hecho preocupante de seguridad en donde hubo incluso disparos, cruce de balas, en donde la fuerza de policía junto con la armada combatieron a unas personas que, haciendo uso ilegítimo de las armas, atentaron contra la población. El mismo Petro incluso citó un trino de Blue Radio frente a lo que estaba sucediendo. Llegaron las respuestas. A mí me gusta mirar mucho las respuestas de la gente frente a cualquier pronunciamiento oficial y todo, pues para ver qué postura se maneja. Entonces no faltaban
Ahí los tuiteros petristas, no, Petro, es que esas no son las formas. Usted dijo en campaña que iba a llevar libros, que con educación se iba a acabar la violencia. ¿Cómo así que usted está mandando a la policía? Todo lo cual alguien le respondía a ese tuitero, oiga, pero es que no, o sea, no está viendo el video, se están dando plomo, están disparando contra la población civil. Hay gente que está durmiendo porque el video que subieron es de una usuaria que estaba ahí grabando con su celular, arriesgándose a que le dispararan. Y llega este tuitero a decir que no, que es que esas no son las formas, que hay que mandar es más bien libros y educación, que con eso saca la violencia. Sí, tiene razón, con los libros y la educación para todos, como lo dice Petro. Pero pues ese no era el momento. Sencillamente tocaba reaccionar, tocaba actuar. No tocaba quedarse con los brazos cruzados, no, esperemos a que los que están disparando, a los que están atentando contra la población civil, recapaciten y digan, oh, nos vamos a entregar, mira, aquí están nuestras armas, nos entregamos voluntariamente y todos amigos. No, para eso está el uso legítimo de la fuerza pública, para eso el Estado colombiano tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima. Se lo entrega la misma Constitución al presidente de turno, usted puede hacer uso de la fuerza, en respeto obviamente de los derechos humanos, en respeto de los acuerdos y tratados internacionales, pero haga uso de la fuerza. Lo ideal es no hacerlo, pero cuando toca, toca. Y es que aquí hay que pegarnos una pellizcada, porque hay mucha gente que ya está pensando que no, que como este es el gobierno del cambio, todo va a ser diálogo, todo va a ser bonito, como si esto fuera un gobierno al mejor estilo de los verdes, como si esto fuera Claudia López la presidenta. Entonces no, abracémonos todos, vamos a meditar, ven Clan del Golfo, helenos, narcos, reunámonos todos, vamos a hacer una yogatón, vamos a meditar, reunámonos en el Parque Nacional en Bogotá, abracemos un árbol cada uno, pensemos y visualicemos la paz de Colombia, color partido verde. No. Que haya voluntad de diálogo, y el mismo Petro lo ha dicho, que haya voluntad de diálogo no quiere decir que va a haber rendición, no quiere decir que se van a disminuir o debilitar las fuerzas militares, la fuerza de policía, la fuerza pública en general, no. Sencillamente se maneja el estándar que la fuerza pública es la última acción de fuerza que puede ejercer el Estado. ¿Para qué? Pues para hacer respetar la ley. Que lo ideal es implementar otros mecanismos que puedan disuadir a que se lleguen a extremos como lo que sucedió anoche en Buenaventura, como lo que ha sucedido en estos últimos días con el tema de las masacres, porque sí, las masacres han continuado. Y cuando toca hacer uso de la fuerza hay que hacerlo. No hay de otra. El derecho así lo establece, la Constitución así lo establece, la justicia así lo establece. El derecho no por nada es coercitivo. Si bien hay un contrato social y si bien se establece que hay que buscar siempre el bienestar general sobre el particular, también es cierto que no todo el mundo se le puede tener contento, porque es algo utópico, es algo imposible, pero se espera que esas personas, por más inconformes, por más en contra, por ejemplo, que estén con el gobierno actual, pues se sometan a lo que es la democracia, que es el gobierno de las mayorías, y acepten que hay un régimen constitucional establecido en Colombia, que somos una república, que somos un Estado, y que esa persona, no por el simple hecho de objetar conciencia, decir es que como yo soy opositor, entonces yo sí puedo violar la ley y lo voy a hacer porque es que yo no reconozco al presidente de turno, no pueden hacer eso. Tienen que someterse a la ley, porque si no, pues para eso está la fuerza pública, para eso está la fiscalía, para eso está la justicia en dado caso. El derecho es coercitivo, se ejerce a través de un contrato social, pero también se ejerce a través de la fuerza. Ay no, pero es que ese no es el ideal, es que este es el gobierno de la paz total, abracémonos todos. Miren, esas posturas homeopáticas, esas posturas utópicas, absurdas, etéreas que tienen muchas personas, que incluso votaron por este presidente, tienen que aterrizarse, tienen que darse cuenta que esa utopía que tanto quieren pregonar es irrealizable, y mucho más en un país como Colombia, que es un país violento. O sea, estamos hablando de hacer la paz, de conseguir la paz, algo que no se ha conseguido en décadas. Se ha conseguido en fragmentos, en grupos en concreto,
Pero la idea de este gobierno, si lo puede hacer bien, es conseguir una paz total, que incluso para mí es algo pues irrealizable en 4 años. No sé qué es lo que tengan pensado para hacer más allá de estos 4 años. Y como lo decía el personaje del el flaco Solórzano, en una película muy buena que me gusta personalmente a mí, película colombiana que se llama El Rey, en donde el rey, el protagonista, y después de haber sido herido y casi lo matan, pues se reúne con un periodista para que cuente su historia. Y él dice algo que es muy cierto. Él decía, si en el mundo no existiera delincuencia, si en el mundo no existiera violencia, no existieran las personas malas, muchas cosas no funcionarían en el mundo real. No habrían puertas, no habrían rejas en las ventanas, no existían ni los periodistas, ni un poco de cosas. Más o menos es la charla que él tiene. Y tiene toda la razón. Llevemos esto al contexto real. Una cosa es hablar de paz total, pero otra cosa es decir, no, ya abramos las puertas, dejemos el carro sin seguro, no va a pasar nada porque estamos en la paz total, el gobierno del cambio. No, es absurdo. No, me voy a meter yo a las 2 de la mañana por el barrio Santa Fe caminando después de salir de un modesto bar. Tranquilo, voy a salir hablando por celular, voy a ir a un cajero a sacar plata, ¿no? A ver cómo le va a ir. Hay que cuidarse, hay que tener el sentido de la autopreservación, del autocuidado. No hay que ser utópicos, no hay que ser ridículos en el sentido de que no se puede usar ya la fuerza, hay que ponerle a los militares una florecita en el fusil, el mejor estilo de los hippies con los Simpson. No, nada de eso. Hay que ser realistas, no hay que ser idealistas con todo esto. Don Dasky desde Cúcuta nos acompaña y dice, hola, ¿qué tal? ¿Alguien más le saltó la publicidad al entrar a escuchar el podcast? Fucking hippies. Sí, creo que a veces sale publicidad en Spreaker. De hecho, Spreaker está pautando incluso en la radio y en otros lados. Jonathan Castaña dice, hubo otro tuitero que dijo que enviaran al escuadrón de diálogo y a las tanquetas del SMAT con las banderas LGBTI. ¿Creen que vamos a poner girasoles y tulipanes en las bocas de los fusiles? No, o sea, miren, realmente hizo bien el presidente al haber enviado, al haber dado la orden que la policía, junto en respaldo con la armada en este caso, porque es que tocaba así, atendiera lo que estaba sucediendo en Buenaventura. Recuerden que la policía es una fuerza civil armada. Es más, el uso de las armas de dotación que ellos tienen es un uso de más, o sea, es un uso de tipo urbano, por decirlo así, que es la pistola, el electrochoque, o sea, el taser, el bolillo, ¿no? Hay policías de ciertos rangos que incluso sí pueden hacer uso de fusil. Pero los que utilizan el armamento pesado como tal, el armamento de infantería, es el ejército, son las fuerzas militares, es la armada, la fuerza aérea. Y pues Buenaventura, al ser puerto, está custodiado por la Armada Nacional. Entonces aquí vimos cómo en conjunto la Armada Nacional, respaldando a la policía, hicieron frente a un hecho de violencia en donde ni siquiera el SMAT era para que hubieran ingresado. Porque el SMAT es una fuerza que se utiliza es con el tema de disturbios, no contra un tema de seguridad en donde se está haciendo uso de armas de fuego. ¿Ven? Benjala dice, educación para todos, pero la función de la policía es esa, no la de matar jóvenes en las protestas o crear la comunidad del anillo 2.0. Completamente de acuerdo. Bajo la lógica de educar a todos, habría que regalar un libro al perro rabioso del uribismo Carlos Felipe Mejía. Sí, completamente de acuerdo con el comentario de Benjala. Don Dasky dice, de hecho el orden y la libertad se sostiene a través de las armas, pero esas armas las deben tener el Estado. Así es que ese es un monopolio que tiene el Estado. Es un uso legítimo que tiene el Estado como tal. El Estado es el que puede utilizar las armas pues para mantener el orden en donde fuere turbado. Así lo dice la Constitución. Restablecer el orden donde fuere turbado. Mantener el orden a nivel interno, pero también mantener el orden en las fronteras en defensa de la soberanía. Y esa facultad la tiene el presidente como comandante supremo.
Jonathan Castaña dice: el ejército ahora va a atacar a los Bacrín cantando Imagine del John Lennon. Van a irse todos abrazaditos. Dasque dice: ¿qué hay en el barrio Santa Fe? El barrio Santa Fe históricamente en Bogotá era un barrio muy concurrido, era un barrio bonito. Pero ya pues por el deterioro que ha ocasionado el downtown de Bogotá, o sea el centro, pues se presta incluso para que hayan bares, pero también para que hayan prostíbulos de todo tipo y de toda clase. Incluso hace unos meses había leído la noticia que el Castillo, que era un prostíbulo de renombre que le hacía competencia a la piscina, fue sellado y le extinguieron el dominio porque descubrieron que aparte del tema de la prostitución, estaban ejerciendo cuestiones de lavado de activos, tráfico de estupefacientes, incluso trata de blancas, un poco más de cosas. Hay que recordar a los amigos del Partido Verde que fue Antanas Mockus el que estableció que el barrio Santa Fe fuera la zona de tolerancia por excelencia de Bogotá. Por si de pronto hay alguien que hoy es súper claudiólogo y está en contra de eso, pues hay que recordar que la misma gente del Partido Verde fue la que estableció eso. Diego Arevalo dice: modestos bares del centro de Bogotá, sí. Ben Jala dice: en el barrio de Santa Fe están los sitios más reputadísimos de Bogotá. No, y hay otros más, Fabián Cedritos, hay uno muy famoso. Incluso, eso es lo que cuentan los rumores, ¿no? No me consta, hago la salvedad. Pero incluso de la familia de Pilar Castaño y Gloria Valencia Castaño, como que tenían unas casas allá en Cedritos, pero mejor dicho, unas cuestiones triple A. Como también ahora está la zona de moteles, ya no está sobre los faroles en Fontibón saliendo por la calle 13, sino que ahora están en toda la avenida Caracas por las calles 66 hasta casi la 53, en donde también está entonces la zona de venta de animales y de mascotas, que a todas estas la alcaldesa cuidadora no sé por qué no ha sido capaz de regular el tema y de controlar el tema de la venta indiscriminada de mascotas, de animales, incluso de especies protegidas. Jonathan Castañeda dice: don Andrés y Perlas, pues la verdad, estos bares más de ese sector. Benjala dice: ese barrio era de la gente pupi antes del Bogotazo, ¿no? Sí. De hecho, mucha parte de la comunidad judía, y lo conozco pues por cuestiones de familia, mucha gente de la comunidad judía que llegó, que emigró, que salió de Europa huyéndole a los nazis, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos se establecieron en el barrio Santa Fe. He tenido el gusto de conocer unos edificios de la época y eran construcciones muy bonitas. Así como Teusaquillo y Chapinero tiene sus zonas antiguas, algunas están bien adecuadas, otras están abandonadas lamentablemente. Las del barrio Santa Fe, si se pudiera recuperar ese valor arquitectónico, ese valor histórico, haría que el centro de Bogotá fuera un poco más agradable. Porque realmente pasar por ahí, ya sea en Transmilenio, que es ultra inseguro, como pasar caminando. Por ejemplo, uno piensa en los estudiantes del SENA que van llegando ahí a la calle 19, o yo que trabajaba en el edificio Cubecom en su momento cuando estaba en el Seguro Social, pues la vista no es que fuera la más amena del sector. Uno veía al mismo jíbaro, uno veía a los mismos que atracaban, que robaban, que se llevaban los espejos de los carros, como también uno veía los bares de las zonas de tolerancia ahí mismo. O sea, todo eso está a menos de una cuadra de un instituto educativo como es el SENA. Entonces Bogotá lo que necesita es reordenarse. Y una forma de reordenarse es haciendo el uso de la fuerza. Para eso está la policía y para eso los alcaldes son los comandantes de cada cabecera municipal, los comandantes de policía. Jonathan Castañeda dice: se me cae un ídolo de la infancia, doña Gloria Valencia Castaño. ¿Será que desde la ventana veía a los animales en la historia y la historia de los animales? Sí, no, indaguen sobre la casa. De hecho, es una historia que he confirmado a veces con muchos taxistas, que uno les hace la pregunta, o que el tema llega ahí, entonces uno pregunta y me dice: no, sí, efectivamente no, yo llevaba a alguien, o uno sabía, o muchachos que trabajaban ahí, o sea, para una casa en Cedritos. Es que de todo hay.
de todo ahí. Cuento una infidencia, ya la he contado en anteriores oportunidades en el podcast, pero por ahí vi que hoy es el día, o ayer fue, creo que por ahí lo vi en Twitter, el día de los moteles, o el día de la motelidad. Pero en septiembre es el día del amor y la amistad, que es que el equivalente al San Valentín que se celebra en Estados Unidos en febrero. Julito le dio una vez por entrevistar, esa entrevista sí me la escuché en su momento, yo estaba en la universidad. Julito le dio por entrevistar al gerente de un motel. No dijeron el nombre del motel, le cambiaron la identidad obviamente al que entrevistaron, pero de un motel muy grande que hay en toda la avenida Caracas, con calle como 60 y algo es eso. Entonces él decía, no, que cómo era el tema del Día del Amor y la Amistad. Él decía, no, mire, los días top que nosotros tenemos obviamente es el Día del Amor y la Amistad, los días de Halloween, también el Día de la Secretaria, el Día de la Mujer. Son esos días en donde tienen mayor top de clientela, obviamente cuando son puentes festivos, todas las cosas. Contaron todos los servicios que ellos ofrecen, las vainas temáticas, toda la historia. Entonces alguien de la mesa, de la W, le preguntó al gerente de este motel. Le dijo, pero venga, cuénteme una cosa. ¿Le ha llegado alguna personalidad, alguien de la política, alguien del mundo artístico, alguien famoso, alguien importante? Y me dijo, no, aquí a este motel han entrado, tenemos de clientes fijos, incluso políticos. No voy a decir nombres, no voy a decir afiliaciones ni nada de esas cosas, porque obviamente yo respeto mucho a mis clientes y nosotros guardamos el tema de la identidad con ellos, pues obviamente si no se les dañaría el negocio. Pero decía, hay unos que usted los ve hablando y son los más ultraconservadores, los más godos, los más retrógrados, pero que vienen con sus parejas homosexuales, hacen de todo. Y hubo uno que literalmente, y voy a decirlo como lo dijo él, porque así lo dijo al radio y le tocó a Julito ya para la entrevista después de lo que dijo, con decirle que había uno de esos que es un viejo ahí, que se iba con sus muchachitos a hacer orgías homosexuales, y tenían un fetiche con la mierda y volaban mierda hasta en el techo. Entonces pobrecita las señoras del aseo tener que limpiar toda esa vaina después de la porquería que nos dejaban. Eso sí, nos pagaban ultra bien todo, guardábamos silencio, nos daban propina, el excedente y todo, pero o sea, con decirle, la doble moral de la gente. Ya con eso Julito dio por terminada la entrevista. Bueno, retomemos otra vez el tema del manejo de la fuerza pública. Mire, aquí Don Iván Dacho me envió un mensaje por interno. Otro cliente satisfecho de consultor online. Muchísimas gracias a Don Iván Dacho. Échense una pasadita, ahí está en la descripción en el episodio podcast y lo pueden encontrar www.consultoronline.co. Muchas gracias a Don Iván Dacho, que bueno, cliente satisfecho. Diego Arevalo, una vez me tocó ir a un lugar que se llama Las Nieves y la verdad me dio miedo porque están como las fronteras para el centro. Diego Arevalo dice, ahora la FURI propone organizar, sí, los grupos de ganaderos de reacción solidaria inmediata. Ese señor debe ser investigado, ya vamos para allá. Jonathan Castañeda dice, doy fe de esa entrevista en la W, qué charro. Bueno, Jonathan la escuchó también. Esa entrevista, sí. La he intentado buscar, pero no la he encontrado. Ahí se lo dejo a alguien de tarea por si se anima. Bueno, entonces ya pasó lo de Buenaventura. Listo. Hay otro hecho de seguridad nacional que está pasando y que tiene que ser atendido, lamentablemente, por parte de la policía. De hecho, ya se puso un ultimátum por parte del gobierno central, en esta ocasión manejado, porque esa fue la misión que le pusieron a ella, por parte de la vicepresidente Francia Márquez. Resulta que están ocupando terrenos, algunos baldíos, otros privados, otros que fueron a los cuales se les extinguió el dominio. Y como se los he dicho en anteriores oportunidades, la vice, junto con la ministra de Agricultura, junto con el ministro del Interior, junto con demás miembros del gobierno, han ido a esas zonas a intentar dialogar, y los grupos campesinos, de personas, de ciudadanos o indígenas, dependiendo del sector y dependiendo de los hechos en concreto, han dicho que las negociaciones con el gobierno han fracasado y que se han sentido decepcionados, que pensaban que este era el gobierno del cambio y todas esas cosas. ¿Qué está pasando? Que estas personas están invadiendo, están perturbando la posesión, la tenencia de unos predios
Y resulta que en Colombia se respeta el derecho a la propiedad privada. Es un derecho constitucional. Escuchen ustedes la declaración que dio hoy Francia Márquez al respecto. Voy a bajarle aquí la música para que escuchen lo que ella dijo como la jefa, la coordinadora de este asunto frente a la perturbación de las tierras por parte de algunos ciudadanos en diferentes puntos del país. En el día de hoy saludamos a Colombia y nos dirigimos en nombre del presidente Gustavo Petro y de nuestro gobierno nacional para reiterar, uno, que seguimos con nuestro compromiso del logro de la paz para Colombia, nuestro compromiso con la justicia social y nuestro compromiso con la convivencia pacífica. En ese sentido, queremos expresar que nuestro programa de gobierno, como bien lo dice Colombia, Potencia Mundial de la Vida, establece el avance hacia la igualdad de los derechos de todos los colombianos y colombianas. Reiteramos nuestro compromiso con presentar al Congreso de la República el proyecto de ley que avanzará con la reforma agraria integral que el país necesita. Reforma que, por supuesto, tiene que ver con la garantía de los derechos de todos los colombianos y colombianas, que tiene que enfocarse a erradicar el hambre en nuestro país y que tiene que ver con la garantía de los derechos de todos los colombianos. En ese sentido, no aceptamos y rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica. La Constitución demanda la garantía de los derechos sociales, culturales y económicos de todos los colombianos, pero también el respeto a la propiedad privada. La reforma agraria, que busca efectivamente la distribución de la tierra de manera equitativa, de ningún modo avala la violencia, de ningún modo avala la invasión, y en ese sentido hacemos el llamado a todos los colombianos y colombianas que han decidido de esa manera hacerlo. Esa no es la manera adecuada, la manera es por medio de una ley, la manera es por medio de las acciones que vamos a ir adelantando, que implican ir garantizando el acceso a la tierra a las familias, a las comunidades, a las mujeres, a los pueblos que hoy no tienen esa garantía. Francia Márquez es abogada y como abogada ella entiende muy bien que la Constitución colombiana respeta la propiedad privada. La propiedad privada se tiene que respetar y se tiene que garantizar en todo momento. Este comentario que nos deja Don Milo RP, que nos acompaña desde la costa norte de Colombia, tiene toda la razón. Lo comparto completamente. Este tema de las invasiones a terrenos privados parece como si esos sectores le estuvieran midiendo el aceite a la administración Petro. Esto no pinta nada bien. Buenas tardes a toda la estimada audiencia de Post La Verdad, y doña Diana Reuter también nos escribe y dice: hola amigos de Post La Verdad. Estoy completamente de acuerdo, le están midiendo el aceite al gobierno. Además, que hay versiones de prensa y gente de la oposición que está aprovechando esto, obviamente, para decir que el culpable que hayan este tipo de invasiones a estos predios es del mismo Petro como presidente. ¿Por qué? Porque traen a colación parte del discurso que él hizo el 7 de agosto, el día de su posesión, en donde él decía que quería destinar el uso de las tierras a las cuales se les practique la extinción de dominio para que no queden en manos del Estado, porque al fin y al cabo el Estado no es administrador de tierras, sino para que queden en manos de las personas que realmente lo necesiten, dependiendo de los sectores. Si es en el sector indígena, para los indígenas; si es para los campesinos, si es para los ciudadanos del común, lo que sea. ¿Listo? Todo esto para darle un uso productivo a la tierra, volverla productiva. Entonces dicen que muchos de estos grupos aprovecharon eso y se están metiendo en muchos de estos terrenos, como dice Francia Márquez, terrenos que son baldíos, terrenos que son de uso privado, que son de propietarios. Lo que está pasando en el Cauca con los ingenios, que muchos grupos indígenas están diciendo que es que ellos quieren hacer uso de esas tierras, que porque esas tierras también son ancestrales, que esas tierras van más allá de las tierras que ellos ya les pertenecen, a los cuales los ingenios están diciendo, entre esos en Cauca, Postobón, Ardila, Lulito, están diciendo, no, nosotros somos los legítimos propietarios de eso. Entonces, ¿qué están buscando? Bueno, revisar el tema de la tenencia de sus títulos, que todo se haya adquirido normalmente,
y buscar negociar con quienes están invadiendo estas tierras para que se aparten de ahí y esperen que salga el tema de la reforma agraria. La misma ministra de Agricultura lo dijo, no se adelanten a los hechos, lo que ustedes están haciendo es torpedear el tema de la reforma agraria. Utilizó la expresión ella, se lo están tirando todo. Lo dice Francia Márquez, ustedes tienen que esperar porque el Estado sí va a responder con el tema de esos títulos de las tierras, pero todo se tiene que hacer de forma legal, no por las vías de hecho. Y si estas personas, en las 48 horas siguientes al anuncio por parte de la vice, no desocupan, pues tendrá que entrar la policía. Ahí sí con SMAT, ahí sí con temas antidisturbios, haciendo uso legítimo de la fuerza y sacarlos. Esto no se va a tratar entonces que salgan, ay, Petro está golpeando al pueblo que lo eligió, es que ¿cómo es eso? No, es que se les está advirtiendo. La vice que está a cargo del tema les está advirtiendo, les está diciendo, ojo, ustedes están tomando vías de hecho, por ahí no es el camino. Si bien estamos abiertos al diálogo, el diálogo lo vamos a hacer en las mejores condiciones, no legitimando la apropiación de tierras por parte de las vías de hecho, desconociendo el derecho a la propiedad por parte de los privados y sin entregar títulos valederos legítimos sobre ese uso de la tierra. Benjala dice, las invasiones siempre han pasado, lo que pasa es los medios en su hipocresía y lambonería con las familias de bien quieren achacarles eso al Pepe. Claro, ellos están aprovechando, pero eso digo yo, la oposición está aprovechando que están sacando en parte en contexto el discurso de Petro de la posesión para decir, mire, si ve, es que esta gente se está haciendo eso porque es que Petro dio la orden desde el momento de la posesión para que tomaran las tierras. Y resulta que no es así. La entrega de las tierras se tiene que hacer cumpliendo todos los requisitos, haciendo toda la transferencia de dominio como debe ser, estableciendo el uso y el derecho que se va a recaer sobre esa tierra en concreto que se va a entregar. Y para eso es el tema de la reforma agraria que sí van a sacar adelante porque por ahí habían unos rumores que decían que no le iban a hacer. Y esto es competencia obviamente de la ministra de Agricultura, pero la ministra de Agricultura necesita adelantar el tema, pero también teniendo en cuenta que Francia Márquez, bajo esta misión en específico que le puso el presidente, pues tiene que sacar adelante el tema de las invasiones que están sucediendo. Milo Repe dice, recuerdo que los colectivos radicales chavistas empezaron a invadir predios y edificaciones no terminadas en Venezuela. Colgaban una bandera de Venezuela y declaraban que esa propiedad pasaba a ser parte de la revolución. Esto no es Venezuela, acá no será fácil pasar por encima de la propiedad privada. Es más, a nivel judicial tienen todas las de perder. Realmente no lo van a poder hacer y el mensaje del gobierno es claro. El mensaje del gobierno es o en 48 horas desocupan o se les envía a la policía. ¿Por qué? Pues como lo hemos estado diciendo, el Estado tiene todo el derecho y el uso de utilizar la fuerza en dado caso. Pongamos ahora una declaración, a ver aquí la música, del ministro del Interior al respecto, en una entrevista en RCN Radio. Ministro, queremos arrancar por este tema de la invasión a algunos predios y ese anuncio que hizo ayer el Gobierno Nacional de un desalojo en 48 horas. ¿En qué consiste? Y quiero saber si en esos predios ya hay presencia de las autoridades. Sí, hicimos una declaración precisamente con la vicepresidenta, el ministro de Defensa, la ministra de Agricultura, el director de la Agencia de Restitución de Tierras, como una visión conjunta del gobierno en relación con un fenómeno que se viene presentando en distintos sectores de Colombia, que es una invasión simplemente de propiedad privada, una invasión de tierra, como si eso les permitiera tener el acceso a un derecho, el acceso a la tierra misma. Y resulta que no, lo único que hacen estas invasiones es perturbar enormemente el desarrollo de los diálogos sociales, el desarrollo del diálogo también alrededor de lo que necesitamos construir como base de la reforma agraria, que es precisamente un diseño de acceso a la tierra a través de los mecanismos constitucionales y legales. Por eso el mensaje para todos aquellos que están utilizando un mecanismo ilegal
para acceder a la tierra, les decimos que con el gobierno tienen garantías de acceder a los títulos de la tierra, a tener garantía de crédito para hacer una producción agropecuaria, para caminar hacia la asociatividad y a la industrialización del campo. Pero hacer invasiones lo único que hace es retrasar los procesos de llegada al territorio de este programa de reforma agraria. Ahí lo dijo claro el ministro del Interior. Ahora bien, bueno, leo aquí comentario. Milo RP dice: las declaraciones de Minagricultura, doña Cecilia López Montaño, son también muy claras. Todas esas acciones terminan por minar lo que esta administración quiere lograr por esos sectores. Por eso ella misma dice textualmente: se están tirando todo. No lo pueden hacer. Por ahí no es el camino. Es que hablar de paz no es hablar de rendición, como lo hace ver el uribismo. Es que ustedes quieren la paz, es que Santos entregó el país a las FARC, es que nos rendimos ante las FARC y por eso ellos firmaron la paz. No, la paz se consigue con el diálogo. Pero si por esa vía, por ese mecanismo de solución de conflictos, no se soluciona, pues hay que hacer uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque no se puede legitimar, no se puede permitir por parte del Estado colombiano que hayan grupos armados, que hayan grupos de personas que invadan, que perturben la posesión, que busquen dañar el tema de la propiedad privada. Entonces, ¿qué pasa? Está el tema José Félix Laforí. Todo esto está conectado, si se dan cuenta. Todo esto va por el mismo lado. Jonathan Castañeda dice: a mí me parece que el gobierno ha sido claro y ha actuado bien en el tema de las invasiones detrás de esto. O está uno que otro despistado o uribista pescando en río revuelto. Está el tema de José Félix Laforí. José Félix Laforí, vamos a poner aquí el audio. A ver, voy a silenciar aquí la música y ponemos el audio de José Félix Laforí. Para mis paisanos en el sur del Cesar, un abrazo cordial. Sabe que los quiero. Cuídense, que vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude a apoyar al ganadero afectado. A todos un abrazo. Esto que dice José Félix Laforí, el esposo de la honorable senadora María Fernanda Cabal, es preocupante. Es algo que incluso él ratificó en entrevista hoy, 31 de agosto, en Semana con Vicky Dávila. De hecho, Semana tituló lo siguiente, y lo leo, abro comillas: no estoy pidiendo permiso. José Félix Laforí le pone la cara a la polémica por anunciar creación de grupos que cuidan a ganaderos. El presidente de Fedegan apareció en un video diciendo que se van a organizar grupos de ganaderos de reacción solidaria. En Vicky en Semana explicó de lo que se trata en su anuncio. José Félix Laforí, presidente de Fedegan, le advirtió a los ganaderos del sur del Cesar que vienen tiempos difíciles y aprovechó para anunciar la creación de un grupo de ganaderos de reacción solidaria. La anterior ha generado la polémica en el país, razón por la cual José Félix Laforí le explicó a Vicky Dávila cómo operaría ese grupo de protección de los ganaderos. De entrada aclaró que él no está pidiendo permiso. Esto es grave, y esto lo estamos compartiendo minutos antes de este episodio podcast, y la colega doña Alejandra muy amablemente nos compartió esta opinión. José Félix tendrá que ser procesado. No hay ley que autorice la creación de dichos grupos ganaderos. Lo que sí está tipificado son los delitos de porte ilegal de armas, por ejemplo. Al igual que con los particulares, no pueden abrogarse funciones públicas. La Constitución Política establece que la administración de justicia y el uso de las armas son privativas del Estado. Completamente de acuerdo con este comentario de la colega que nos lo hizo aquí en el grupo en Telegram. Diego Arevalo dice: Laforí se va con la frente de cabal a combatir a los invasores. Jonathan Castañeda dice: bienvenidas a las Convivir 2.0, ¿no? Creo que esas son ya las 3, 4.0. Esto preocupa. ¿Por qué? Porque hagamos historia.
En la misma historia colombiana encontraremos puntos en común. ¿Por qué se crearon las guerrillas? Pues por el abandono del Estado. ¿Por qué se crearon los paras? Pues porque los ganaderos al ver, los finqueros al ver, los grandes hacendados al ver que habían unas guerrillas que se estaban invadiendo, que estaban metiéndose en las tierras, que estaban violando el derecho a la propiedad, un poco de cosas, y ante el abandono del Estado o ante la misma promoción del Estado, pues decidieron organizarse, armarse para combatir a las guerrillas. Entonces, la historia colombiana nos muestra que las guerrillas se crearon por desidia, por abandono del Estado, por omisión del Estado, y los paramilitares, los paras, se crearon por también omisión del Estado, abandono del Estado, y es más, mucho más grave aún, por la misma promoción del Estado, porque también es conocido que parte de la fuerza pública, el mismo Estado, ayudó, entrenó, entregó armas a esos grupos paramilitares para que asumieran funciones del Estado, que es la defensa del territorio y la defensa de la propiedad privada. José Félix Laforí no puede hacer esto. Él no puede organizarse. Esto de la policía cívica como existe en Estados Unidos o como lo vimos en Los Simpson, eso no existe acá en Colombia, porque eso es una labor propia de la policía, en el caso urbano, en el caso rural, pero también del ejército, en el caso del manejo de la soberanía. Entonces que José Félix Laforí diga, es que como se están metiendo en el Cesar, que son uno de los sectores en donde se habla de la invasión a la propiedad, de la perturbación a la posesión, lo escucharon ustedes con Francia Márquez, lo escucharon ustedes con el ministro del Interior, pero José Félix Laforí está saliendo al paso a decir que no, que él se va a organizar. Él trata de salirse por la tangente después en la entrevista con Vicky Ávila, diciendo no, es que yo tengo un WhatsApp lleno de grupos de ganaderos en donde me escriben, entonces nosotros nos organizamos o mandamos apoyo desde Fedegan. Sí, pero es lo que dice en el video, se entiende muy claramente cuál es su intención, ¿no? Benjala dice, hablando de despistados y uribistas aprovechados, preocupante que dentro de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral estén Hernán Prada y César Lourdi. Parece, dice, ahí Cambio Radical está contento y Centro Democrático también. De hecho hay un trino de Miguel Uribe festejando el tema de Hernán Prada. Parece que con el cambio de gobierno se olvida que el uribismo aún delinque, sí. Aunque hay que ver cómo va a ser el tema de la reforma electoral que quiere impulsar también desde el gobierno. Vamos a ver qué pasa. Recuerden ustedes que hace 4 años la lista de los decentes logró coronar un magistrado, siendo ellos minoría, lograron coronar y siendo ellos oposición a un magistrado dentro del Consejo Nacional Electoral, periodo que el de él ya terminó. Duran 4 años. Esto de José Félix Laforí hay que atenderlo con mucho cuidado. ¿Y cuál es la mejor forma de atenderlo? Pues haciendo presencia de Estado, garantizando que a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, a través del diálogo, a través del acompañamiento social, a través de las personerías, de la Defensoría del Pueblo, de la misma vicepresidenta que está haciendo labores en este caso frente al tema de la invasión de estos predios, y también a través de la fuerza pública, en concreto de la policía, se va a garantizar que no habrá o se reducirá el tema del riesgo de la perturbación a la posesión por parte de estos dueños, independiente de quién sean, independiente si se trata de la finca El Ubérrimo en Córdoba, si es la finca de los Laforí, si es la finca de Cabal, si es la finca del que sea, no importa. Si la persona es legítima propietaria y no se le ha demostrado lo contrario mediante juicio, no por chismes, sino mediante juicio, como debe ser con un debido proceso, pues se le tiene que garantizar. Y lo que se tiene que hacer también como Estado es que esas personas que están invadiendo o que quieren invadir predios que no son de ellos, pues no lo hagan. Ofrecer alternativas. El Estado tiene toda la facultad para entrar a mediar, pero también para entrar a respetar la fuerza pública. Esto tampoco es para que salgan, porque ya salieron. Ay, no, si ves que Petro te va a mandar la policía porque va a defender los predios usurpados de los Laforí y de la Cabal. Espérense. Hasta el momento no han sucedido sentencias correspondientes que especifiquen, como pasó con los predios que Uribe devolvió la semana pasada, que le tocó devolver. Hasta el momento, y en lo que respecta al Ejecutivo, tiene que cumplir la ley. Y si ellos aparecen como propietarios y los están perturbando en su posesión, pues tiene que entrar a garantizar
el derecho que ellos tienen como propietarios. Si hay una sentencia en contrario, pues nada, entrar a cumplir lo que dice la sentencia. Es lo que sucedió la semana pasada, que Gustavo Petro atendió directamente a María Fernanda Cabal, con quien tuvo una reunión, en virtud de las amenazas que ella dice y que sus hijos dicen que han estado recibiendo. Ay, es que Petro, ¿por qué la recibe? Es que mire, es que cuando Duque decía de que me hablas viejo y Petro sí lo... No porque Duque lo haya hecho y porque Duque haya sido un chambón quiere decir que Petro también tiene que ser un chambón o tiene que jugar con el desquite, con la venganza, no. Sencillamente él como jefe de Estado, él es presidente de todos los colombianos en general, no de un sector, no de una opinión, ¿no? Tiene que atender el tema de la oposición incluso. Tiene que demostrar que es mucho más grande que Duque y que él sí le da prelación al tema de la seguridad de la oposición. Diego Arevalo dice, con estos nombramientos la Corte puede negar el puesto a Prada. Tengo entendido que está en tema de investigación, pero pues... esperar a ver. No sé ahorita cuándo es la posesión de ellos. La Fury que bando crea, la SS o la... la Wehrmacht. Jonathan Castañeda dice, como dijo Niobandacho el jueves sobre Linux y sus múltiples herramientas, esas convivir son el Linux para esos ganaderos, lo arman a su gusto y cuidan sus vacas lolas. Y la vaca Lola, que es la canción institucional de Don Ivandacho. Saludamos a don Víctor Jaime, que nos escribe desde Twitter, el tocayo Jaime, @Jaime4106, aquí escuchando el programa muy juicioso. Muchísimas gracias a don Víctor Jaime, que está aquí reportando sintonía desde Twitter. Nada, el Estado colombiano tiene que proteger la propiedad privada, independiente de quién se trate, independiente de dónde sea, independiente de quién sea incluso el grupo que está pretendiendo invadir esa propiedad privada. Es un derecho constitucional, es algo que el Estado tiene que garantizar y lo hace a través de la rama ejecutiva, que es la Presidencia de la República, y a través del uso legítimo de la fuerza pública. Y evitar, contrarrestar esta iniciativa de algunos privados de organizarse, agruparse o incluso armarse para defender su propiedad. Petro como jefe de Estado no puede cometer los mismos errores que cometió el Estado colombiano en anteriores oportunidades. Tiene que demostrar que él como presidente sí garantiza que hay presencia del Estado, que hay respeto por parte de la propiedad privada, que hay respeto por parte de la legislación y que sencillamente no se puede dar cabida a las vías de hecho. La paz se consigue con diálogo. La paz también se consigue con autoridad. La paz se consigue, en dados casos, con el uso proporcional de la fuerza. Y eso, sencillamente, no se puede negociar. No se puede negociar la presencia del Estado. No se puede negociar la presencia, el ejercicio de los derechos en favor de unos. No. Bueno, son las 6:58. A ver si alcanzo a poner el efecto de las 6 de la tarde. Mañana con Don Ivandacho, nuevo episodio podcast. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberme acompañado, por haber estado aquí conmigo en este episodio podcast de hoy en vivo en Spreaker, miércoles lluvioso en Bogotá, y también en diferido en las diferentes plataformas. Échense una pasadita por los enlaces que tenemos en la descripción de este episodio podcast. Síganos en Twitter, @poslaverdad, en el grupo en Telegram, en todas las plataformas. Muchísimas gracias. Son las 5:59, pero hagamos de cuenta que son las 6 de la tarde. Que son las 6 de la tarde o que falta un minuto para las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes y todos somos Pues la Verdad, porque por ahí va la cuestión. He ahí el detalle. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.